En una época en la que los cielos guardaban un silencio prolongado, cuando la revelación había cesado desde hacía siglos y la humanidad se debatía entre el olvido y la desobediencia, Alá, en su infinita sabiduría, decidió elegir. No eligió imperios ni reinos poderosos, sino una familia sencilla, un linaje puro descendiente de los profetas, para hacer descender sobre ellos una de las pruebas más grandes de su poder. بسم الله الرحمن الرحيم. En la ciudad sagrada de Jerusalén, donde aún resonaban los ecos de los antiguos sabios y se alzaban templos construidos sobre plegarias antiguas, vivía una mujer justa llamada Hana. Su corazón era limpio, sus días estaban marcados por la oración y su alma vibraba con la esperanza de la maternidad. No pedía un hijo por vanidad ni por deseo de perpetuar su nombre, sino porque anhelaba entregar una vida entera al servicio del Creador. Quería ofrecer, con absoluta devoción, un niño que habitara el templo, que se consagrara al recuerdo, que respirara la santidad desde la cuna hasta la tumba. Un día, mientras oraba en soledad, con las manos alzadas y los ojos humedecidos por la súplica, Hana sintió la vida brotar en su vientre y entonces, con la certeza de quien conoce la fuente de todo lo que existe, hizo un voto sagrado. Oh Señor mío, te consagro lo que llevo en mi vientre, para que esté dedicado exclusivamente a ti. Acepta esta ofrenda, porque tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Fue un voto pronunciado con pureza, con firmeza, con esa clase de fe que no pide garantías. Ella no sabía aún si sería niño o niña, ni cuál sería su destino, pero confiaba plenamente en que Alá, el sabio, recibiría su ofrenda. En ese instante, la historia comenzó a escribirse desde lo invisible, y los ángeles ya susurraban el nombre de aquella que estaba por nacer. Cuando llegó el momento del parto, y Hana trajo al mundo a la criatura que tanto había esperado, abrió los ojos con esperanza, con el corazón rebosando gratitud y anhelo. Pero al ver al recién nacido, sus labios temblaron y una sombra cruzó brevemente su rostro. Era una niña. No fue decepción lo que sintió, sino una profunda confusión, un desconcierto que nacía no del ego, sino del deseo de haber cumplido de manera exacta con el voto que había hecho al Altísimo. Según la antigua tradición de los hijos de Israel, solo los varones eran aceptados para servir en el templo, para habitar entre los muros sagrados, donde ardía día y noche la llama del recuerdo de Dios. Las mujeres, por muy piadosas que fueran, quedaban al margen de aquel servicio ritual. En ese instante silencioso, mientras sostenía a la niña entre sus brazos, Hana sintió que su ofrenda era distinta de lo que había imaginado y susurró con humildad, Señor mío, he dado a luz una niña. como si se disculpara, como si temiera no haber cumplido con la promesa. Pero no hubo reproche en el cielo ni señal de rechazo. Al contrario, Alá ya sabía lo que ella no sabía. Él conocía el alma que acababa de nacer, su misión, su pureza y la luz que portaba. Porque aunque no era varón, era Mariam. Y con renovada fe, sin retirar su ofrecimiento, Hana pronunció con firmeza su destino. La he llamado Mariam y la pongo bajo tu protección, al igual que a su descendencia, contra el maldito Satanás. En ese instante, ocurrió algo invisible a los ojos humanos, pero registrado en los anales de lo sagrado. Alá aceptó la súplica de Hana
y envolvió a Mariam en su protección, sellando su alma con una luz que Satanás no podría alcanzar. El profeta Muhammad, la paz sea con él, siglos después, revelaría un secreto oculto desde la creación. No hay niño que nazca sin que Satanás le pinche, causando que llore con fuerza, salvo Mariam y su hijo. Este llanto universal de los recién nacidos, esa primera expresión de vulnerabilidad, es la marca del primer enfrentamiento entre el alma humana y el enemigo ancestral, Iblis. Pero Mariam fue una excepción. Desde su nacimiento, ninguna sombra rozó su luz. Fue la primera y única niña en venir al mundo sin ser tocada por el susurro del Shaitán. Y sería su hijo, Isa, concebido por orden divina, quien también nacería con esa misma protección. Así, desde la cuna, Mariam fue señalada, distinguida, elevada. El mundo aún no lo sabía, pero en sus brazos Hannah sostenía a una de las almas más puras jamás creadas, cuya vida sería un signo, un mensaje y un milagro en sí misma. A medida que Mariam crecía, también lo hacía su luz. La niña que había sido ofrecida a Alá antes incluso de abrir los ojos al mundo, fue aceptada con agrado por su Señor, quien la educó en la pureza, la verdad y la entrega. Pero toda alma consagrada necesita una guía, y Alá eligió para esa tarea a uno de sus siervos más nobles, el profeta Zacaría. La paz sea con él. Zacaría, la paz sea con él, no era un extraño. Era el esposo de la hermana de Hannah, y su corazón era tan recto que cuando muchos hombres justos aspiraron a cuidar a Mariam, Alá mismo intervino para resolverlo. Las suertes se echaron en el templo, y por decreto divino, el cuidado de la niña fue confiado a él. Su señor la aceptó complacido e hizo que se educase correctamente y la confió a Zacaría. Desde muy temprana edad, Mariam fue instalada en una habitación privada dentro del templo, un espacio sagrado reservado únicamente para su adoración y contemplación. Allí vivía apartada del ruido del mundo, rodeada del murmullo de las escrituras y del silencio que solo conocen los corazones rendidos al Creador. Pasaban los días y Mariam se sumía en la oración con una intensidad que asombraba incluso a los sabios. Su humildad era como un velo que cubría su sabiduría y su presencia irradiaba paz. Ella no hablaba mucho, pero su alma respondía con claridad a los llamados de Alá. Zacaría, como su tutor, la visitaba con frecuencia, trayéndole sustento y asegurándose de que nada le faltara. Pero comenzó a notar algo inexplicable. Cada vez que entraba en su habitación, encontraba junto a ella frutas frescas, alimentos nobles, muchos de ellos imposibles de obtener en aquella estación del año. Era como si el paraíso se hubiera adelantado y dejado una muestra silenciosa de su presencia en aquella habitación. Asombrado, le preguntó: «Oh, Mariam, ¿de dónde proviene esto?». Ella, con la serenidad de quien ha conocido lo invisible, respondía: Esto proviene de Allah. Él provee a quien quiere, sin medida. Estas señales no eran casuales. Eran mensajes sutiles que anunciaban que Mariam no era como las demás mujeres. El mundo aún no lo sabía, pero ella había sido elegida por su Señor para una misión única entre toda la creación. Y así se lo reveló un día Alá mismo. Oh Mariam, Alá te ha elegido, te ha purificado y te ha preferido por encima de todas las mujeres del mundo. Ese honor
no era una distinción superficial, era una carga sagrada. Era ser portadora de un decreto que transformaría la historia. Un día, en su continuo retiro, Mariam se alejó del templo, buscando aún mayor soledad para su devoción. Fue allí, en ese lugar apartado, envuelta en pureza y recogimiento, donde lo sobrenatural se manifestó. Delante de ella apareció una figura humana, de una belleza imponente, majestuosa, sin defecto. Era el ángel Jibril, quien descendía con mensajes de Alá. Pero Mariam, al verlo, se alarmó. Ella era una mujer casta, protegida por su Señor, y ningún hombre había estado jamás cerca de ella. Retrocedió con firmeza y exclamó: Me refugio en el compasivo, si es que temes a Alá. Entonces la figura habló, y su voz no era de este mundo. Era una voz que no hería ni halagaba, sino que penetraba hasta lo más profundo del alma. Dijo: Soy solo un mensajero de tu Señor. Vengo a anunciarte un niño puro. El corazón de Mariam se estremeció. ¿Un niño? ¿Ella? ¿Cómo podía ser? ¿Cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado y no he sido mujer indecente? Y el ángel respondió con la firmeza de quien repite un decreto ya sellado en el mundo de lo oculto. Así ha dicho tu Señor. Eso es fácil para mí. Haremos de él una señal para la humanidad y una misericordia venida de nosotros. Y es un asunto decretado. El decreto se cumplió. El alma de Mariam acogió el mandato de Alá, y así concibió al niño milagroso sin que ningún varón la hubiera tocado. Fue una creación sin precedente desde Adán, quien fue formado sin padre ni madre.